Tiene el uso de la palabra el congresista Dammert. Tengo la impresión que el dictamen que se ha presentado hace un juego de conceptos y hierra profundamente cometiendo una acción, presentando una propuesta inconstitucional. Una cosa es transfugismo y otra cosa es disciplina parlamentaria. El transfugismo no ha existido siempre en el Perú. Ha habido algunos casos muy extraños, muy singulares, pero de la década del 80 al 92, por ejemplo, en los años en los que yo he sido diputado, lo que había eran disidencias políticas, pero nunca se vio a unos diputados o a unos congresistas sentados en la salita del CIN recibiendo plata una tras otra para pasarse, para ser comprados, para hacer una mayoría parlamentaria. El transfugismo es una herencia del fujimorismo como concepto político en el Perú en cuanto a las condiciones del régimen parlamentario. Las disidencias, las diferencias, las escisiones, las contraposiciones políticas son parte de la historia política del Perú, pero el transfugismo como tal, como acto delictivo de vender la representación parlamentaria a alguien por un monto o por un favor determinado para un voto específico, eso es una cosa nueva. Ha existido ciertamente algunos parlamentarios que se han vendido por lo bajo a alguna empresa, eso es un delito también, pero no es estrictamente delito de transfugismo, porque no es comprado para otra opción política. Por eso cuando se habla de disciplina parlamentaria, la propuesta está aparentemente a mitad de camino, pero no está en ningún camino. Los problemas de disciplina parlamentaria no tienen que ver fundamentalmente con lo que se está señalando en la propuesta. ¿Cuál es un problema básico de disciplina parlamentaria? Yo tengo aquí señalados 5 problemas derivados de nuestro propio sistema político. Primero, que el sistema para que existan partidos son firmas que son la mayoría o falsas o bambas o ya no están actualizadas. Tenemos una base fantasmal en los partidos, donde el aparato del partido es el que maneja la representación. Segundo, existe un problema de fragmentación. Es más fácil inscribir un partido regional y un partido local que un partido nacional. Y una vez que ya no hay partidos nacionales, el 70% de los partidos no tienen activistas ni locales ni presencia en el resto del país. Existen en Lima y en algunas zonas. Cuando hay esa fragmentación es que aparecen problemas de alianzas políticas y ahí vienen las rupturas políticas cuando hay alianzas de movimientos regionales con nacionales. Está el voto preferencial, la exacerbación del individualismo que lleva a la ruptura de todo el sistema político y que no ha sido cambiado. Está el problema de las alianzas políticas, que la propia ley dice que es una alianza electoral que existe solamente hasta el momento que vence la votación, no es una alianza política partidaria. Y por último está el tema de la disciplina, del grupo parlamentario, y ahí se concentra en tratar de evitar que los dos grupos con mayores cantidades de parlamentarios de esta sala no se dividan. Eso es todo el tema. Toda la discusión es que estos grupos, que son los que tienen mayor cantidad de parlamentarios, al final de un periodo legislativo no se dividan y no den origen a nuevos grupos. A mí me parece que hay un grave error de percepción. Continúe, congresista. No se va a solucionar el problema de fondo real. Yo quiero poner un ejemplo, el mío mismo. Yo pertenezco al Frente Amplio, dentro del Frente Amplio hay un grupo, un colectivo que se llama Ciudadanos por el Cambio. Nosotros hicimos como Ciudadanos por el Cambio una alianza con el Partido Nacionalista. Esa alianza se hizo también con otro grupo de izquierda y se firmó un documento. Yo he sido parte de la Comisión de Plan de Gobierno que elaboramos la propuesta de la Gran Transformación, el programa de la Gran Transformación. Yo he sido parte de la Comisión Nacional de Campaña que estuvo en la Comisión de Campaña. Yo he estado cuando se decidió cambiar el nombre de Partido Nacionalista a Gana Perú, porque expresaba una alianza con partidos regionales y con fuerzas de izquierda. Ciertamente, y cuando estamos en el gobierno, yo he sido secretario de descentralización en el presidente del Consejo de Ministros, y el día que el señor Lerner, presidente del Consejo de Ministros, presenta su renuncia, yo presento la mía. Cuando fallece el congresista Javier Descanseco y yo entro como secretario, ya teníamos una línea de trabajo justamente definida con él también, en el sentido que se había abandonado el programa que había votado el pueblo, y por lo tanto no nos correspondía estar con la bancada que seguía las directivas del Ejecutivo, que estaba en otra orientación, no a la que correspondía al pueblo. Ampliación. Eso no es transfugismo ni de lejos, ahí no hay compra, ahí hay decisión con un mandato del pueblo.
hay un problema de disciplina parlamentaria, no, hay un problema de diferencia política, y esa diferencia política es legítima, constitucional, eso no se puede prohibir, no se puede poner una cosa subalterna, decir, los que tengan disidencia política se quedan sin derechos, son parias que deambulan por el Parlamento sin ningún derecho, eso es inconstitucional. Lo que se debería decir es, los que tengan diferencias políticas que se agrupen, y que el pueblo sea el que lo sancione, y que lo discutan. Eso es lo que sería constitucional en cuanto a los derechos políticos. Otra cosa es el que se vendió porque le dan un carro, porque le ponen plata en Nueva York, o porque le ponen plata en las Bahamas. Eso sí, tienen que ir presos. Es otra cosa. Pero si alguien tiene diferencias políticas, como la tenemos nosotros, como la tuvimos, tenemos una legítima y constitucional fundamentación para tener un grupo parlamentario. Me pide una interrupción la congresista Rosa Mavila. Está en ampliación, estimado congresista. Disculpe usted con esta Mavila. Entonces, en lo que iba señalando, en nuestra experiencia en la vida parlamentaria real, se está tomando un problema real, la disciplina del grupo parlamentario, pero no se está viendo el conjunto que lleva a esa situación de debilidad. Aquí los grupos parlamentarios, a medida que se acerca el cambio de la nueva elección general, aparecen con problemas, con dificultades. Y ya el grupo fujimorista tiene una dificultad. Su jefe y fundador acaba de sacar la inscripción para formar otro partido, y más aún, les está rostrando a sus parlamentarios que no tiene pensión, que no se han preocupado porque tenga su pensión. Imagínense, señor presidente, el jefe del fujimorismo le dice, señores de mi partido, no tengo pensión, ustedes no me la han tramitado, no me han apoyado, ustedes que son elegidos por mi nombre, no me han conseguido la pensión que me corresponde. Imagínense qué tal crisis política. Ahí no hay un problema, ciertamente, de problema de delito, es un problema de crisis política, una diferencia política. Eso se va a sancionar. Si algún grupo de fujimoristas deciden estar en el partido o en el grupo que están planteando el Paco no sé cuántos, el abogado nuevo, para conseguir la pensión al señor Fujimori, ¿van a ser desaforados del Congreso o perder sus derechos? Continúe, congresista. Eso no tiene sentido, esa es una típica diferencia política. Entonces, a mi entender, el proyecto está descaminado. Hay un problema real y el país exige que se solucione el problema real, que es que no se puede permitir la dispersión, no se puede permitir estas dificultades de obtener mayoría sólida. Se ha conseguido ayer una mayoría bien importante, por acuerdo político, se ha avanzado. Debería avanzarse con esos criterios, hay que modificar el conjunto del sistema político, pero en particular hay que lograr que aquí se respeten los derechos, aquel que cometa delitos vaya preso, sea desaforado ciertamente, y si hay una diferencia entre los grupos políticos, que se organice como grupos distintos, y que sea el pueblo el que con su voto decida a quién respalda y a quién no respalda, pero que no sea un objeto de que haya. Podríamos terminar, y con esto termino mi intervención, en una paradoja, señor presidente. Imaginemos que hay una crisis política, de la envergadura de aquella vez que un presidente se fue al exterior y mandó su fax por renuncia. Imaginemos que hay una crisis política. Entonces resulta que en esa crisis política habría unos sonámbulos. Para concluir, congresista. Podría ocurrir la singularidad que, de acuerdo a esta ley, de los grupos que tienen ahora representación, solamente se queden 3 o 4 diciendo yo soy el titular. 3 o 4. Entonces podrían haber de 5 grupos, 4 representantes por cada grupo, y son 20 personas, y el resto de fuerzas en esa crisis política no existirían, serían parias, no tendrían derechos, no podrían presentar proyectos de ley. En ese sentido, si lo llevamos por la argumentación del falsacionismo, por ver el absurdo, este proyecto de ley es un absurdo, y lleva a situaciones que son inesperadas en política, esa es la base de la soberanía y la política, y que son ciertamente contradictorias y contrarias a lo que se plantea hacer. Por eso yo plantearé, señor presidente, que se discuta con mayor profundidad. Creo que se han presentado varios argumentos para que el tema, que es un tema real, el tema de disciplina de los grupos parlamentarios, sea visto en el conjunto de la reforma del sistema de partidos, para que en ese conjunto se pueda dar soluciones adecuadas.